Comienzo por Carlos Rucauf, que trajo además un mapa para que entendamos por qué la Argentina ha desistido desde el punto de vista del rol del Estado en esa ejecución de un plan terrorista en donde muchos dicen que están los montoneros detrás, otros dicen que el gobierno tiene complicidad o tiene desidia. Carlos, ¿cuál es tu primera mirada? Buenas tardes, gracias por tu visita. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a todos los que están mirando. Fundamentalmente acá yo les traje un mapa que seguramente van a poner en pantalla a la gente de tu producción, que es el mapa del Gualmapu. El Gualmapu es el proyecto de república que plantean los pseudo mapuches y sus protectores nacionales e internacionales. Ahí ustedes podrán ver eso que tiene esa bandera. Sí. Esa es la bandera Gualmapu, la bandera de estos pseudo mapuches. Abarca una gran parte de Argentina y de Chile, abarca la parte más rica en materia de petróleo, gas y agua de la Argentina. ¿Ah, sí? Así es. Ahí está nada menos que la famosa Vaca Muerta, ahí está todo el proyecto de hidrógeno verde, ahí está una reserva de agua tanto sólida como líquida, sólido me refiero a la zona de montaña, y vale la pena explicarle a los televidentes que las superpotencias en este siglo XXI tienen 4 hipótesis de conflicto. Sí. Las migraciones masivas, la búsqueda del agua, la búsqueda de lo energético, en este caso sería el gas, y la búsqueda de la comida. Todo eso lo tiene Argentina. Entonces, la gran pregunta que debemos hacernos, que debe hacerse el Estado argentino, es: ¿no se dan cuenta que la Argentina está en peligro de una secesión? Que así como Putin inventó en el territorio ucraniano a Lugansk y Donetsk, y luego las hizo independientes y luego las absorbió, un día una potencia puede decir que Gualmapu y sus caciques es un país que reconocen, meter tropas y quedarse con todo lo nuestro. ¿Qué hipótesis que trae? ¿Qué discusión? O una tesis, yo no sé si es válido pensarlo ya como una posible teoría. Porque... Bueno, pero fíjese, ¿qué es la República de las Falkland en la visión británica? Es eso. Los británicos intentaron en un determinado momento, y en ese caso con un rechazo absoluto de la política argentina, de todos los sectores, hacer un referéndum para que los kelpers que ellos pusieron ahí votaran para hacer una república independiente. Entonces, las grandes potencias, muchas veces en busca de espacios, en ese momento, ¿qué buscan los británicos? La salida a la Antártida, la zona de petróleo, la zona de krill, etc. ¿Qué puede buscar una superpotencia? Lo acabo de decir, todo lo que el mundo va a requerir en este siglo XXI, sobre todo en este siglo XXI, donde en la próxima década el gas y los alimentos van a ser carísimos, porque el día que termine esta guerra en Ucrania, que todavía le falta mucho, la paz va a ser dura, porque no van a poder sembrar en esos lugares que han quedado con minas antipersonales. Que le agregue un dato para seguir preguntándole mientras le pregunto a Miguel Ángel Toma. Y el dato es que muchos de estos grupos tienen apoyo internacional, con lo cual la visión geopolítica que está dando Carlos Rucauf es interesante. Suma a Miguel Ángel Toma, que además tiene una mirada sobre este tema, con la preocupación de, pienso en Soares, pienso en Vaca Narvaja, hombres vinculados con el montonerismo, pienso en el INAI y agrupaciones que están vinculadas con el Estado argentino, pienso en la inacción en este operativo que yo no sé si es un fracaso. Buenas tardes, Miguel Ángel Toma, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a vos. Bueno, acá viene un salto de calidad negativa, por cierto, en el accionar de estos grupos pseudo-mapuches. Cuando agreden a balazos que quedan registrados en la casilla que ocupaba Gendarmería Nacional, se dan 2 elementos novedosos. Uno, un ataque contra una institución del Estado. Hasta este momento eran ocupaciones de tierra o agresiones a privados. Y segundo, lo hacen con armas de fuego. Es decir, estamos frente al primer acto de una nueva guerrilla rural. Esto hay que decirlo con todas las palabras, lo cual implica un salto de calidad, insisto, negativo, en el nivel de organización y de agresión y de violencia que utilizan estos grupos, en primer lugar. En segundo lugar, como siempre ocurre, llegan tarde el gobierno a hacer este tipo de acciones.
se escaparon casualmente los principales cabecillas de esto, el hermano de Jones Walla y y Santana. ¿Por filtración se escapan? A ver, hay un dato que es central, me lo dice un abogado, que es abogado de Frutos, de Diego Frutos, Sí, que sí. es uno de los principales... El presidente del Consejo Vecinal de Villa Exacto, Mascardi. de Villa Mascardi, sobre el cual hicieron inteligencia en su casa ayer. Ah, Ayer hubo un grupo que sacó filmaciones y fotos de la casa del pero no doctor está la Fuerza Saavedra. de Seguridad Argentina para evitarlo. En la casa de Bariloche le hicieron inteligencia y la presunción es que pueden quemarla. Pero bueno, independientemente de ese dato, queda claro que quienes fueron tomados como detenidas, las mujeres, tenían hechos los bolsos, no tuvieron que preparar la ropa porque se sorprendieron por el acto, digamos, de ejercicio judicial de levantar el asentamiento, por un lado. Y por el otro, no están los cabecillas. Entonces acá hubo, evidentemente, desde el punto de vista de la seguridad, una filtración, por un lado. Y por el otro, lo que llama la atención es que estos personajes fueron avistados sobre las alturas de donde hicieron el allanamiento. Es decir, acá hay una organización previa y sin duda el tipo de alerta que le dieron estuvo vinculado a la acción del INAI. Y voy a decir por qué. El Instituto... Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Sí, yo no lo aclaré por eso. Claro, porque Viene bien acertado. acá hay un dato que es el siguiente. Si bien cambiaron a Magdalena Odarda, que era la presidente y que fue sorprendida sistemáticamente por apoyar las tomas ilegales, quedó el número 2, que es Luis Pilquimán. No sé si le suena este apellido. Perfectamente, claro. Él está... Un hombre que brindó apoyo permanentemente en la zona del pull-off, a donde exactamente. ocurrió lo de Santiago Maldonado. Me permito la digresión porque fui el primer periodista que ingresó ahí. Iba a señalarte eso. No, de la mano de la mujer de Jones Walla, que Exacto. la convencí de un trabajo periodístico, me permitió ingresar, después no me dejaban salir. Estaba ese Matías Claro. Santana, etcétera, entre otros. Hablaban de las acciones directas ya en ese momento. Hablaban en contra del Estado argentino y de cualquiera de los gobiernos, pero es gente que fue incrementando su nivel de violencia y de vandalismo. Exactamente. Tomás. Le hago una pequeña interrupción, si me permite, Sí, claro. Miguel. El referente político de Toma en su espacio, yo me he retirado de la política, Miguel Pichetto dijo hace 2 años que esto llevaba una escalada que iba a terminar en algún momento con la violencia de los grupos guerrilleros. Y esto que se está explicando hoy es una demostración. Ustedes mostraron al comienzo algo que yo solamente lo vi en Yugoslavia, cuando se produjo la partición, lo que se llaman los grupos dirigidos por militares para penetrar en una zona de frontera, Claro. como si estuviéramos en una zona de frontera entre Argentina y otro país. Están protegiendo a nuestra gente en corredores donde van los camiones, de donde van los chicos, donde van la gente, por miedo a que los asalten. Estamos viviendo una sensación realmente que tiene que darse cuenta nuestra opinión pública de lo grave, porque yo tengo mucho miedo, y con esto termino mi participación en esta interrupción, el día que se apaguen las luces de la cámara de televisión, porque ahí queda la pobre gente Claro. permanentemente desprotegida, que tiene miedo de todo, como decía Miguel recién. Efectivamente, recién lo leí en La Nación Más, en La Nación de... .com. Sí, .com. Esto que acaba de decir Miguel, que le han sacado a ese señor fotografía de su casa en una evidente tarea de amedrentamiento. Claro. Entonces no pueden 250 gendarmes y policías cuidar todo. Además, agrego, retomando lo que decía Carlos, lo siguiente: acá hay responsabilidades por acción o por omisión. Claro. Por omisión, lo acabas de señalar, son las demoras sistemáticas que ha habido en poner en práctica una decisión judicial, como era hacer efectivamente sacar el asentamiento. Pero hay 2 elementos más que me preocupan muchísimo desde el punto de vista de la A defensa, ver. de la seguridad y de la inteligencia. Primero, lo que ocurrió con las 180 hectáreas en el regimiento de Montaña, Ah, claro. que lo perdió el Estado argentino. por un fallo de la jueza Silvina Domínguez, que no fue apelado en tiempo y forma por el Ministerio de Defensa, no por el Ejército Argentino, Qué dato que ese, quede claro, por el Ministerio... Esto significa de el gobierno. El gobierno, y se supone con instrucciones de la superioridad, que no fue solo el director de Asuntos Jurídicos, Diego Gabela, sino que lo hizo en función de una directiva. Primer punto, que gracias a Dios la Cámara Federal
anteayer, acaba de modificar y dar vuelta para atrás y decir de nuevo al juez de primera instancia que continúe la investigación porque no quedó firme el fallo que es. Primer punto. Y el segundo punto que nos preocupa enormemente son las vinculaciones con estructuras narco-guerrilleras. Ah, bueno, eso. Yo voy a dar datos concretos porque me gusta Bueno, poner... hago un paréntesis. Fueron encontrados en la frontera entre Chile, fueron encontrados restos de narcocolombianos allí. Pero por supuesto. Con armamento, etcétera. Esto no trascendió tanto, pero es un dato para sumar a lo que usted dice. En Chile, en la zona de Araucanía y Biobío, la policía chilena y los carabineros y la inteligencia chilena ha determinado la presencia de excombatientes de Sendero Luminoso y de las FARC. Grupo guerrillero peruano y colombiano. Narcoguerrillas, las dos narcoguerrillas Totalmente. más importantes de América Latina. Y voy a dar un dato muy concreto. En 2017, el jefe de la policía colombiana, José León Reiniao, tiene una reunión con sus pares chilenos, con los carabineros chilenos, y le informa ahí que el ejército colombiano, en una incursión que había hecho en la frontera con Ecuador, lo cual Carlos puede explicarlo mejor sin duda, había generado un conflicto diplomático cuando Correa era el presidente de Ecuador. Hay un combate, muere Raúl Reyes. Raúl Reyes era el segundo de las FARC, el número 2 era Tirofijo Marulanda. Le toman su computadora, la desencriptan, y ¿quién aparece como el principal interlocutor de Raúl Reyes? Insisto, el segundo de la principal narcoguerrilla de América Latina. El principal interlocutor, no el único, de Raúl Reyes era Facundo Jones Guala. Qué barbaridad. Y el intercambio de correos estaba vinculado a la instrucción de acciones sediciosas y de operación en todos los frentes, el frente judicial, el frente mediático, el frente de la acción directa. Un comentario sobre sí, Jonas Guala, sí. al que... Que hasta hace 5 minutos era flogger o algo así, ¿no? Sí, Familia, sí. Jonas Guala, al que el embajador argentino de nuestro gobierno en Chile fue al juicio donde estaba detenido a pedir su libertad. Bielsa. Sí, señor. Sí. A mí no me importan los nombres acá, sino el Estado argentino, porque ningún embajador hace esto sin instrucciones. Ese señor Jonas Guala Sí. niega la existencia del Estado argentino. Niega la existencia de nuestro himno. Tiene himno propio, nación propia, la Gualmapu, bandera propia. Y muchos de los que están con él, hoy lo dijo también Pancho a la mañana en LN+, cobran planes de asistencia social del Estado al que niegan. ¿Cómo puede Entonces, esto realmente es delirante. Ahora, lo que ustedes plantean, porque una cosa es, por eso es interesante conversarlo, ustedes conocen bien de qué se trata. Cuando uno toma piezas aisladas, es una cosa. Una pieza aislada es la usurpación y el vandalismo. Otra pieza aislada son los montoneros o los abogados que casualmente estuvieron en la toma de Guernica aquí en Buenos Aires. Otro hecho aislado puede ser esta idea de la nación. Ahora, cuando uno empieza a unir todo en ese rompecabezas, encuentra realmente un mapa, dicho metafóricamente, y valga la aplicación de la metáfora en este caso, para entender que hay apoyo internacional, que es un territorio que si de algún modo puede ser considerado fuera de la Argentina por algún extraviado, que es una zona muy rica, que hay intereses transnacionales en el tema, que puede estar el narcotráfico o grupos guerrilleros, que hay rememoranza o en todo caso alguna memoria de los 70 por ahí vigente, que el gobierno no se decide qué papel va a actuar y que cuando actúa parece ser más bien un montaje o un show que algo efectivo que detiene a los cabecillas de este tipo de vandalismo. Algo más sobre esto. Noten una extraña similitud. Uno de los abogados de esta gente se llama Vaca Narvaja. Claro. Y el embajador en China se llama Vaca Narvaja. Y es su hijo. Y el embajador en China, curiosamente, en cada declaración parece ser chino, no argentino. Entonces, yo no puedo asegurar qué potencia está atrás de estas maniobras, porque muy cerca de ahí hay una base china también. Entonces, lo que es importante es que todos estemos alerta. Este no es un tema de un sector de la política argentina. Correcto. Toda la dirigencia argentina, en el Congreso de la Nación, tendría que estar discutiendo esto. ¿Y sabe por qué? Porque el artículo de la Constitución Nacional en el que se fundan estos reclamos, el artículo 75, establece que una ley del Congreso de la Nación va a asignar, en donde sea posible,
tierras a los pueblos originarios. En Estados Unidos, cuando esto se decidió ya hace 50 años, lo primero que se le exigía a los que iban a negociar espacios era reconocer el Estado Nacional, naturalmente.